Bienvenidos a Transformando el Derecho en Oportunidades. Hoy iniciamos en desarrollo de este podcast una serie específica sobre el contrato de interventoría, no solo por la importancia de este contrato para el desarrollo de los negocios jurídicos, de infraestructura, de obra, de concesión en el país, sino porque particularmente como profesional y como oficina nos hemos dedicado desde hace muchísimo tiempo al acompañamiento de interventores en la ejecución de diversos proyectos. Es lo primero señalar que el contrato de interventoría es una especie del contrato de consultoría. Y esto es así bajo la lógica de la regulación que trajo la Ley 80, particularmente respecto de este tipo de negocio o este tipo de contrato, cuando nos encontramos en el marco de la necesidad de vigilar proyectos de obra pública o proyectos de infraestructura como tal. La aplicabilidad de ese artículo 32 de la Ley 80 que regula, como decía, el contrato de interventoría, se circunscribe evidentemente a aquellas entidades que están sometidas al régimen del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, es decir, la Ley 80, la Ley 1150, el Decreto Ley 1082 de 2015 y todos aquellos que los complementen o los modifiquen. De tal suerte que cuando estamos hablando del contrato de interventoría específicamente, desde la posición o el punto de vista que hemos descrito, lo hacemos solo para negocios públicos que se encuentren en el marco de esta normatividad. El contrato de interventoría no está circunscrito exclusivamente, y eso tenemos que ser sumamente claros, a los contratos del Estado. El contrato como tal ha sido uno de los contratos mayormente usados también dentro del desarrollo de infraestructura privada, de obra civil, y muchas de las instituciones, la forma de manejo de las relaciones, los insumos que presenta el interventor han sido tomados de la ejecución de proyectos civiles de ingeniería, proyectos arquitectónicos que requieren este conocimiento especializado en su control, en su vigilancia y en su gestión. Entonces, evidentemente, sea lo primero a advertir, no nos estamos circunscribiendo a una tipología contractual que exclusivamente o excluyentemente esté relacionado con los negocios jurídicos que celebra el Estado. Cuando miramos desde esa perspectiva el contrato de interventoría, tenemos que entender que existían normas anteriores que ya definían el contrato de interventoría, específicamente el decreto 2090 de 1989, que en sede de la regulación de honorarios para proyectos arquitectónicos definió la interventoría como ese escenario de supervisión, seguimiento, fiscalización de un proyecto, ya sea arquitectónico o de construcción. En materia estatal, si queremos tener un poco de contexto histórico, ya en el decreto 222 de 1983 se regulaba la interventoría y se disponían ciertas normas aplicables a este tipo de contrato de consultoría. Hoy podemos encontrar, aunado al artículo 32 de la Ley 80, que, para ser muy claros, no define el contrato de interventoría, simplemente advierte que el mismo será obligatorio
cuando estemos frente a un contrato de obra, es decir, cuando la vigilancia, fiscalización, seguimiento en ejecución de un contrato de obra se haga necesaria, deberá suscribirse entonces un contrato de interventoría para estos fines. Posteriores al año 93 se expidieron otras regulaciones sensiblemente importantes, siendo la primera de ellas los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, que definió no solamente las condiciones de responsabilidad en los que hoy se sitúan, con algunos complementos posteriores, los interventores, sino que adicionalmente y contrario a estas normas anteriores, definió expresamente el contrato de interventoría en el marco de los proyectos públicos de obra o de desarrollo de infraestructura. Volviendo sobre los verbos rectores que ya hemos dicho: seguimiento, verificación, acompañamiento técnico especializado en desarrollo de un contrato, principalmente de obra. Y este es el tercer punto al que debemos acceder. A más de la normatividad existente que la acabamos de resumir, faltándonos solamente sumar tal vez la ley 1508 de 2012 correspondiente a la ley de APPs, que advirtió las condiciones del contrato de interventoría cuando estábamos frente a la celebración de una asociación público-privada. En ese sentir, como lo venía expresando, un tercer punto importantísimo es advertir que no se circunscribe exclusivamente el contrato de interventoría a los proyectos de obra, desarrollo de infraestructura o a las asociaciones público-privadas. El contrato de interventoría puede discrecionalmente aparecer respecto de cualesquiera otro negocio que necesite conocimientos técnicos especializados para que se le dé seguimiento, acompañamiento y verificación en sede de su ejecución. Pero a diferencia de lo que sucede con un proyecto de obra pública, en estos casos, y como lo advertí, la suscripción de un contrato de interventoría será discrecional de la entidad. Es muy importante reseñar que el interventor inicialmente, como cuarto punto, es técnico, es decir, el seguimiento a la ejecución del proyecto de obra debe ser un seguimiento con conocimientos técnicos especializados en un primer momento en la construcción o el desarrollo de una particular infraestructura necesaria. Pero a hoy es posible hablar de interventorías administrativas, financieras, jurídicas, en gestión predial, en materia ambiental, con connotaciones sociales, es decir, interventorías integrales que permitan a la entidad no solamente el seguimiento de la ejecución en cuestiones particularmente técnicas, sino en otros aspectos necesarios. Esta introducción al contrato de interventoría busca sentarnos en un contexto con el propósito de, en la siguiente sesión, poder hablar de las particularidades, las características y las actuaciones de los interventores en el marco de los contratos estatales. Muchísimas gracias por su atención como siempre y nos vemos en una próxima sesión.